Paremos el trabajo forzoso, que la fuerza esté en erradicarlo. A ver, datos muy preocupantes. En el Perú, 2 de cada 10 niños y niñas de entre 5 a 17 años realizan trabajo infantil. Esto según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. ¿Cuál es la situación actual de este problema? Estamos con Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo. Sí, señor Enrique Aguilar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Un gusto estar contigo esta mañana, esta tarde ya. Así es. ¿Cuál es la situación del trabajo infantil en nuestro país? ¿Es delito el trabajo infantil? No. Puede ser que en algunas modalidades el trabajo infantil deba ser considerado delito, sobre todo cuando se transforma en situaciones de trabajo forzoso, que sí es considerado un delito, pero en general el trabajo infantil en algunas situaciones puede ser inclusive posible, ¿no? De hecho, el Estado peruano ha establecido rangos de edades en los que se puede realizar actividades laboradas, pero con algunas características como respetar un número determinado de horas o que no se realicen determinadas actividades que puedan poner en riesgo la salud o los niveles de estudio de una persona menor de edad. En ese sentido, lo que sí está prohibido tajantemente es el trabajo infantil por menos de los 12 a 14 años de edad, ¿no? Eso sí no está permitido, pero tampoco se le considera directamente como una situación que deba ser considerada un delito. Tienen que haber otros factores que harán que sea un delito, sea que sea trabajo forzoso o alguna otra forma de explotación humana como la trata de personas. Claro, para que quede claro, ¿qué tipo de trabajo infantil sí sería considerado un delito o totalmente prohibido? Por ejemplo, la mendicidad ajena, que se realiza en cada esquina de nuestras calles. Que lo vemos muy frecuentemente, ¿eh? Así es. He querido ser muy gráfico en una situación que todos lo vemos cotidianamente. Ese es el más claro ejemplo de una situación de trabajo infantil, porque normalmente además es realizado en un esquema donde lo que recibe la dádiva que recibe el menor de edad es entregado a una persona adulta que en muchos casos no son sus familiares directos y ese dinero no vuelve necesariamente al menor de edad, ¿no? Exacto. Sino que los niños en algunos casos son alquilados inclusive. Así es, señor Luis Enrique, le pido unos instantes, vamos a escuchar a los anunciantes, pero venimos todavía con algunas preguntas que tienen que ver con, la evolución, la situación del trabajo infantil, el trabajo forzoso, ¿ha mejorado en nuestro país? ¿Ha disminuido? Nos cuenta después de la pausa. Paremos el trabajo forzoso, que la fuerza esté en erradicarlo. Y 49 de la tarde, estamos conversando con Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo sobre el trabajo infantil. Mencionábamos que 2 de cada 10 niñas de entre 5 a 17 años realiza trabajo infantil en el Perú según estadística oficial. Yo le preguntaba, señor Luis Enrique Aguilar, si debido a la pandemia esto ha ido mejorando, ha ido empeorando, ¿hay más, hay menos niños realizando un trabajo que no deberían realizar? Bueno, lamentablemente lo que ha demostrado el último informe que ha sacado el Instituto Nacional de Estadística es que hemos vuelto a los mismos niveles de trabajo infantil que el año 2019, ¿no? Ya en el año 2020 habíamos bajado a 7 puntos porcentuales de trabajo infantil frente a los 9.9 que se encontraban en el año 2019, y esto en el lapso de un año, el 2021, ha aumentado a 10.3 y ahora se está estimando que estamos en 10.8. Esto tiene que ver obviamente directamente con la contracción económica que hemos sufrido producto de las actividades económicas en el país. Es decir,
la mayor necesidad de las familias peruanas, que claramente es mayor debido a la pandemia y a la falta de trabajo, lo que ha hecho es empujar a los más chicos también a generar ingreso para la casa? Así es. A pesar de que las actividades económicas vinculadas al hogar, el trabajo en el hogar no debería ser considerado trabajo infantil, cuando uno hace una estimación de quiénes solo trabajan, quiénes solamente realizan durante la pandemia, desde mi perspectiva, debería haber integrado también a aquellas personas que sin salir del hogar han realizado actividades en el hogar, valga la redundancia. Por ejemplo, cubriendo puestos de trabajo que no se podían cubrir en la manufactura o en algunas otras actividades de emprendimientos, pequeños emprendimientos que se realizaban para tener algunos ingresos, ¿no? Eso es, creo que, una demostración sobre todo de cuánto nos ha golpeado la pandemia, y no solamente se demuestra ahí, también tiene que ver con digamos, el hecho de que la mayoría de personas que se encontraban asalariadas en el momento de la pandemia fueron, pero sobre todo las personas que tienen trabajos independientes, fueron las que más sufrieron el embate de la pandemia. Entonces, obviamente, los menores de edad comenzaron a participar más en las actividades del hogar de índole económico, ¿no? Ahora, solo para terminar, un dato que no me parece menor, cómo esto termina afectando la educación de esos chicos, porque ha habido muchísimos casos en zonas no solo urbanas, sino rurales, donde los chicos han dejado de estudiar para ayudar en la casa, para ayudar a generar ingresos. Efectivamente, de hecho hay una clara demostración que en el mundo rural las tasas de niños y niñas que solamente trabajan o que estudian y trabajan son mucho mayores, casi duplican las tasas que en zonas urbanas, y eso se ha incrementado con la pandemia también. Es decir, en realidad el golpe más fuerte no ha estado necesariamente en zonas urbanas, sino necesariamente en el mundo rural. Así es. Y cuando uno ve las tasas de trabajo infantil, en realidad se concentran en actividades económicas que son más del mundo rural, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es la industria agropecuaria, ¿no? Que además es más difícil de controlar o más difícil de fiscalizar o supervisar. Por ejemplo, en la producción del algodón, del arroz, o de legumbres, en general, en cualquier actividad de este tipo de actividades económicas, valga la redundancia, es donde está más presente también el trabajo infantil, ¿no? Bueno, y ahí son las autoridades que tendrán que estar atacando este problema. Muchísimas gracias, señor Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo. Ojo, paremos el trabajo forzoso. Es una campaña de CHS Alternativo y RPP Noticias. 1:54 de la tarde.